Buenos días. En nombre de Evimed, les doy las bienvenidas a esta actividad realizada conjuntamente con la Unidad de Enfermedades Autoinmunosistémicas. En primer lugar, queríamos agradecer al profesor Alonso por recibirnos aquí en la cátedra para esta jornada y al profesor Cairoli, que nos acompaña en esta trayectoria. Entonces, ustedes tienen en la carpeta el programa de la jornada y ahora el profesor Alonso les va a hacer una pequeña introducción y después ya arrancamos con las charlas. Espero que lo disfruten y que saquen mucho provecho. Bueno, muchas gracias. ¿Sale bien así la intensidad de la voz o sí? ¿Cómo? Se escucha poco. ¿Ahora? Me siento Carlos Solé con todo esto a distancia, perfecto. Bueno, la bienvenida a ustedes al curso, a los colegas que están acá en el anfiteatro. Un particular saludo a los colegas del interior, la bienvenida a los mismos también. Tenemos muchos excompañeros y amigos. Y el agradecimiento al doctor Margolis, al grupo de trabajo de Vidoctor, y el agradecimiento también a la Policlínica Autoinmune, de los compañeros que la conforman, el profesor Cairoli, el doctor Revela, Telis, que ha sido posible volcar en este curso lo que aporta el conocimiento médico producto de la información y lo que aporta el conocimiento médico también producto de una experiencia que llevan ya aproximadamente 8 años. Así que bienvenidos nuevamente, le doy la palabra al doctor Cairoli. Muy bien, bueno, gracias Juan. Para nosotros es una, me voy a poner de este lado, es una gran responsabilidad y es un verdadero estímulo poder, de alguna manera, comentar la experiencia de trabajo de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes en este último periodo, poder compartirla con los aquí presentes y además esa rara sensación de estar saliendo televisado en YouTube Channel, donde están los compañeros con atención, atendiendo esta ponencia en el interior del país. También tenemos un compañero extranjero que va a estar online, fuera de nuestro país. Y quería mandar un especial saludo a la Regional Norte, por así decirlo, a los compañeros que están en La Heroica, en Paysandú, que sé que hay una barra ya hinchando, a los que están también por ahí en Salto, de gente que está en Rocha, en Maldonado, y perdonen los que me olvido, pero y en Colonia también otro grupo de gente participando, así que quería agradecerles por los mensajes afectuosos que han expresado en el blog del curso y que es recíproco y que esto lo vamos a tratar de hacer con la mayor de la responsabilidad posible y con el mayor del rigor científico posible, de la manera más agradable y más llevadera posible. Quiero, aprovechando que estoy en cámara, así con el micrófono, quiero dar 3 saludos especiales. El primero, que es un curso donde tenemos la posibilidad de que un hijo de un compañero nuestro esté con nosotros, que es Lucía, que está dentro de la panza de Natalia y que es la hija de ambos junto con Martín Revela, y para mí me da muchísima emoción poder tener esta posibilidad de reconocerlo públicamente. Segundo, mandar un especial saludo a Natalia Danese, que está indispuesta, que no puede estar en este momento con nosotros, pero que ha trabajado y va a trabajar y forma parte de esta unidad. Natalia Danese, te queremos mandar un beso muy grande, que tengas una pronta recuperación, porque queremos y necesitamos que estés rápidamente con nosotros. ¿Está conectada? Un beso, Nati. Sé que estás conectada, tengo un equipo de soporte que me dice que estás conectada.
Y después un saludo grande y un reconocimiento también a dos personas que han formado parte de la historia de esta unidad, que hoy no están. Uno es el profesor Enrique Méndez, que él en el año 95, a instancias del profesor Torres, inició la Policlínica de Autoinmunes en una forma muy diferente a como estamos trabajando ahora, pero es un reconocimiento a él, a su constancia y dedicación. Quiero hacerlo públicamente, y lo mismo hacerlo para la enfermera que tuvimos durante tanto tiempo, que es Esperanza Álvarez, que se jubiló, que pasó sus últimos casi 10, 12 años de trabajo con nosotros, en especial estos últimos 8, donde yo he estado coordinando la unidad. O sea que esto de repente es resultado de una historia larga, donde uno, junto con los otros dos compañeros que estamos hoy, somos la cara visible, pero esto recoge trabajo de muchos años. Ahora sí vamos a lo académico. Del síntoma al diagnóstico es de verdad un desafío tratar de sintetizar cuáles son las situaciones que conducen con cierta eficiencia al diagnóstico, ¿sí? Digamos que el resumen de esta charla, esta presentación es: abra la puerta correcta a la hora de estudiar el paciente. Porque uno a veces se puede enceguecer y se puede agarrar de la fotosensibilidad, que termina siendo una rosácea, y le hiciste pasar por una chorrera de estudios y una angustia terrible al paciente, en el entendido que tenía lupus, y al final lo que tiene es una alteración cutánea de otro origen. Lo mismo pasa con los autoanticuerpos, ¿sí? Vamos a dar mensajes claros de, bueno, abra la puerta correcta. Si no todo paciente con ANA positivo, anticuerpos antinucleares positivos, tiene necesariamente una enfermedad autoinmune. Son dos grandes mensajes, y estas son las sugerencias. A ver, ¿con cuál paso? Ahí. Perfecto, los conflictos de intereses, ¿sí? Las empresas de la industria farmacéutica con las que hemos colaborado, pero también el grupo de entidades públicas y grupos de trabajo a los que estamos vinculados, que vale la pena y merece ser reseñado. Esto. El concepto de enfermedad autoinmune sistémica es un concepto acuñado por Font en el año 2005. Nace en Barcelona, en España. Hace referencia a las enfermedades clínicamente heterogéneas de patología autoinmune, donde se afectan múltiples órganos y que requiere un abordaje multidisciplinario. Tiende a sustituir el antiguo concepto de colágenopatía, ¿sí? O de enfermedad colágeno-vascular. El término enfermedad autoinmune sistémica refleja mejor el concepto de enfermedad autoinmune, vale decirlo y vale redundar, de carácter sistémico. Tenemos las enfermedades autoinmunes, que son aquellas que son localizadas, habitualmente asistidas por especialistas, y las que nos traen ahora al problema son las enfermedades autoinmunes sistémicas, de un largo listado, donde encontramos al lupus como paradigma, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome antifosfolipídico, otras como la esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren, enfermedad mixta, síndromes de superposición, enfermedad indiferenciada. La artritis reumatoide, cuando tiene mucha manifestación fuera del daño articular, puede considerarse como una autoinmune sistémica, sobre todo cuando dan supresión medular, aplasia o dan interticiopatía pulmonar. Y después el último grupo, de los más complejos, de las vasculitis sistémicas primarias. La base patogénica de la enfermedad autoinmune corre sobre tres grandes pilares: las alteraciones genéticas, hormonales y las alteraciones medioambientales o exposición medioambiental que induce algún tipo de enfermedad, con un agregado reciente que es el de la alteración epigenética, ¿sí? Que se diferencia de lo genético. Todo esto conduce a una alteración que termina en la producción de autoanticuerpos, incremento en el número o totalidad de inmunocomplejos, desniveles en las producciones de citoquinas y respuestas T patológicas que conducen a la pérdida de la autotolerancia. Ese es el concepto que, desde el punto de vista patogénico, resume las enfermedades autoinmunes. El individuo deja de tolerarse, deja de aceptarse. Esto posteriormente tiene una traducción clínicamente visible y se manifiesta como enfermedad. Entonces, ¿cómo diagnosticamos una enfermedad autoinmune? Bueno, eso era más grande, ¿no? Ahora sí. Esta diapositiva tiene la importancia de remarcar dos cosas. Primero, la evidencia clínica puede ser
aislada, aditiva o simultánea, de forma tal de que un evento de 3 años atrás, un púrpura, una plaquetopenia, o una paciente que fue esplenectomizada por una anemia hemolítica, ¿sí? Hay que considerarlo como un elemento que suma al diagnóstico si ahora tiene, por ejemplo, artralgias con un patrón inflamatorio. Entonces, los eventos que suman al diagnóstico no son el cuadro clínico de los 3 meses de esta consulta, sino que hay que revisar hacia atrás y habitualmente uno revisa los 5 años anteriores para rescatar evidencias que sumen al diagnóstico. Por otra parte, además de la clínica, lo que tenemos que tener es algo que objetive autoinmunidad, porque si no el diagnóstico se construye sobre la base de la sospecha clínica y nosotros necesitamos demostrar perfiles inflamatorios y en especial algo que documente autoinmunidad. ¿Cómo nos orientamos? Bueno, acá tratando de ser lo más esquemático posible, ¿sí? Esto se hace sobre la base de 2 tomos, más allá del tapa dura, que es el mejor consejo que le podemos dar, que es ir y revisarlo, no revisar poco de internet y darle al tapa dura. El capítulo 1 es el de las colagenopatías, un diagnóstico que se basa sobre todo en el resultado de la inmunología y menos en la biopsia. Y el capítulo 2 es el de las vasculitis, que al contrario, se basa mucho en la parte anatomopatológica y menos en la inmunología. Cuando entonces partimos del razonamiento del paciente tiene una enfermedad autoinmune, los 4 destinos posibles que se nos ocurren a nosotros son los siguientes. Podemos reconocer que el paciente tenga una enfermedad autoinmune clínicamente definida, ¿sí? Sin lugar a dudas está presente esa enfermedad. Puede tener la mala suerte de tener 2 enfermedades en una y eso entorpecer un poco el diagnóstico, son los síndromes de superposición. Puede ser el inicio de una enfermedad que habitualmente es paucisintomático y por eso entonces el concepto de enfermedad temprana del tejido conectivo, ¿sí? Cuando nace la patología, nace a veces parcialmente o paucisintomática y a veces, como les decía, se demora de 2 a 3 años para llegar al diagnóstico. Y después, una cuarta entidad, que si uno quiere, la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo es en sí una entidad autoinmune que tendría que estar incluida en el punto 1 como enfermedad sistémica definida. Pero como es una entidad poco conocida y los criterios diagnósticos no están tan bien difundidos porque no hay acuerdo, ¿sí? El grupo de Marta Mosca en Italia son los que trabajan más en esto y que le han puesto un poco la manija al tema. La enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, si uno quiere tratar de recordarla, es como la enfermedad indecisa del tejido conectivo. Y me parece que la situación que mejor representa esto es como cuando uno empieza a salir con una chica, ¿sí? Las primeras 4 o 5 semanas es ¿qué somos? ¿No? ¿En qué estamos? Ella te pregunta, ¿somos novios? Y no somos novios, estamos saliendo, ¿sí? Y después sí, somos novios, nos comprometemos, nos casamos y la mar en coche. Ahí llega al final de la historia y se transforma en una historia de enfermedad autoinmune, con la comparación. Entonces la enfermedad indiferenciada es el estamos saliendo, es algo que está pero no se sabe bien qué, ¿sí? A ver, entonces, la puerta al diagnóstico, no la sospecha. El escenario es enorme, que va de la poliartritis al ojo seco, la fiebre prolongada, las úlceras orales, la polineuropatía, la sordera neurosensorial o la uveitis, ¿sí? O sea que el escenario es múltiple. Para nosotros ha sido muy difícil seleccionar cuáles son los síntomas que conducen al diagnóstico y bueno, vamos a tratar de sintetizarlo, no vamos a hablar de todo esto hoy. Entonces, la puerta a elegir, ¿sí? el camino a recorrer para llegar a un diagnóstico preciso va a depender mucho de la edad y el sexo del paciente. Habitualmente, si es un hombre y es una persona mayor de 60 años o 55 años, lo que nos va a venir a la cabeza son las vasculitis. Y si es una mujer de 15 años, lo que nos va a venir rápidamente a la cabeza es un lupus eritematoso sistémico. Eso, o si es una mujer que empieza con un padecimiento articular y síntomas secos a los 55 años, probablemente sea un síndrome de Sjögren. O sea que el sexo y la edad nos ponen en ruta de un pensamiento preliminar. Eso es, nos evoca diagnósticos. La etnia, ¿sí? Es importante considerar que los mestizos, los amerindios, los afrodescendientes, los afro-uruguayos tienen un poco más de prevalencia de enfermedades autoinmunes y tienen una enfermedad autoinmune que es un poco más grave. Entonces eso nos sirve en cuanto a la vigilancia y al pronóstico.
La historia de infecciones previas, la utilización de hemoderivados, en especial por la infección por hepatitis C. Una gran simuladora tanto de autoanticuerpos como de síntomas clínicos y mismo los antecedentes familiares, ¿sí? Uno pregunta específicamente, padres o hermanos con lupus, artritis reumatoide, abortos repetidos. Entonces, al abrir la puerta más adecuada, nosotros sugerimos considerar 6 síntomas: la poliartritis, el fenómeno de Raynaud, las alteraciones cutáneas, el síndrome seco, las úlceras orales y la debilidad muscular. Comenzando por la poliartritis, el concepto de diferenciar lo que es el dolor de la inflamación. Es una cosa muy básica, pero es importante tenerlo presente, ¿sí? Dolor, calor, rubor, tumefacción, impotencia funcional y sobre todo la rigidez o el embaramiento matinal. El paciente con artrosis, con osteoartritis también tiene rigidez matinal, pero dura 5 o 10 minutos. El paciente con artritis reumatoide, el embaramiento le puede durar 3 horas, ¿sí? Se tiene que bañar a la mañana con agua caliente para poder comenzar sus actividades. Es de los síntomas uno de los más fieles en cuanto al rendimiento diagnóstico. Ahora la pregunta es, ¿el dolor es articular o es periarticular? Bueno, si es periarticular, eso surge del examen y depende mucho de las inserciones ligamentarias y de las masas musculares y puntos dolorosos. El diagnóstico puede ser fibromialgia, tendinitis, bursitis o la polimialgia reumática, que sería el de filiación inmunomediada. Los otros dos no tanto, o no específicamente. Ahora, si el dolor es articular, ¿sí? De los marcadores más importantes para discriminar el diagnóstico es el tiempo evolutivo, si es agudo o crónico. Si es agudo, ¿sí? De menos de 6 semanas, en especial esto lo vemos en pacientes jóvenes, insistimos con revisar las infecciones sistémicas, las enfermedades de transmisión sexual. Si es una monoartritis, pensar, ¿sí? En lo que es el debut de las artritis reactivas y de las enfermedades infecciosas, las gonocoxias. Y por otra parte, si es de más de 6 semanas, ¿sí? Bueno, ahí nuevamente, si tiene un componente no inflamatorio, los dos grandes caminos serían la osteoartritis o la artrosis y la osteonecrosis aséptica o la osteonecrosis avascular. Por otro lado, si tiene un patrón inflamatorio claramente identificable, dos grandes caminos: de pocas articulaciones y habitualmente asimétricas, como pueden ser en el caso de las espondiloartropatías, o si se afectan muchas articulaciones de forma bilateral y simétrica, ahí es más el terreno de las autoinmunes, tanto como la artritis, el lupus, la esclerosis sistémica, aunque también no se puede descartar el dolor articular, por ejemplo, en el caso de un cáncer de riñón. Se presenta como una patología inflamatoria. Acá nos valemos para definir la inflamación de la rigidez matinal y de elementos como la velocidad de eritrosedimentación y la proteína C reactiva. Con esas 3 cosas nosotros orientamos el componente inflamatorio de la entidad. Este es un excelente esquema que fue extraído del Harrison, donde por la topografía de las articulaciones uno puede inferir algunas cosas. No es la verdad absoluta, pero me parece que acá las puntas son las más interesantes. El compromiso de las interfalángicas distales es una cosa que se ve en las artritis reactivas, ¿sí? En la psoriasis, y también cuando aparecen nódulos se ve en la artrosis, los nódulos de Everden. Y el otro punto interesante es lo que es el compromiso de la muñeca y de la primera articulación en el pulgar, lo que se conoce como risartrosis, que son características, la risartrosis en el pulgar, de la osteoartritis, de la artrosis. Y después en la muñeca tenemos que tener presente la presencia del síndrome del túnel carpiano, que muchas veces es interpretado como dolor articular con embaramiento, y lo que tiene es un síndrome de túnel carpiano. La secuela de una paciente joven, ¿sí? Con una artritis reumatoide que dejó obviamente secuelas con las retracciones palmoplantares y desvío cubital característico. También las alteraciones no articulares, pero sí de tejidos blandos en lo que es la artropatía de Charcot, la formación de los dedos en cuello de cisne del lupus. Esto se ve en el 5% de los pacientes con lupus. No es un daño articular, es periarticular. La presentación, como decíamos, de la mano como carta de presentación, los dedos en salchicha, la dactilitis de un síndrome indiferenciado de una paciente con una enfermedad celíaca. El recordatorio de la importancia de realizar radiografías de manos.
utilizando como guía una mnemotecnia que es SABC, otro ABC más para recordar en la medicina, pero esto es un anglicismo donde la S recuerda a soft, para que cuando en la radiografía uno se detenga en mirar los tejidos blandos periarticulares. La A, que habla de la alineación de las articulaciones, cuando hay demasiados desvíos, es muy sugestivo de la artrosis. La B, que hace referencia a bony, a hueso, para ver sobre todo la osteopenia yuxtaarticular, la osteoporosis en banda, o mismo las lesiones en saca-bocado, las geodas. Y el C hace referencia al cartílago, que es lo que nos recuerda que tenemos que ver los espacios interarticulares si están disminuidos o si están conservados. Por ejemplo, entonces, en el caso de la artrosis, la falta de alineamiento en la radiografía, como se ve en la foto. Lo mismo en la fase precoz de la artritis reumatoide, la osteopenia en banda, en la imagen de la izquierda, y las lesiones líticas, las geodas, en la artritis avanzada. Y pasamos ahora al fenómeno de Raynaud como segundo evento. El fenómeno de Raynaud constituyó la tesis de doctor en medicina de Maurice Raynaud en 1862. Así que lo que les voy a contar no es nada nuevo, pero me parece que hay que repasar algunos aspectos, ¿sí? La descripción de Raynaud fue con características obviamente puramente clínicas y que difiere un poco a lo que es la descripción actual. La definición del Raynaud como concepto es una entidad clínica. Acá no hay paraclínica para definir el Raynaud. Esto es clínico. Dependemos de inspeccionarlo y de creer en la historia del paciente. Por tanto, estamos sometidos a errores posibles. Es una disfunción, un trastorno vasomotor arterial, ¿sí?, que se nota en las partes acras o extremas. Las partes acras son los dedos de las manos, los dedos de los pies, la punta de la nariz, los lóbulos de las orejas y a veces en la lengua. Hace poco salió un New England con un Raynaud de la lengua. No es una parte acra, pero bueno. Así que las partes distales sufren esto. Es un vasoespasmo que se ve desencadenado por el frío o el estrés emocional. Obviamente comienza y se nota en las épocas frías del año, y es importante ver qué territorios afecta, ¿sí? Se puede ver como un fenómeno de Raynaud primario o enfermedad de Raynaud, dependiendo de la población, hasta en el del 5 al 15%, en especial de mujeres. Este es un poco el fenómeno vasoconstrictor, la circulación normal y la vasoconstricción arteriolar que induce los cambios, pero donde mejor queda representado es en esta diapositiva, ¿sí?, de Tolosa, que es un español que trabaja muy bien en el tema, donde quedan remarcadas las tres fases. La primera es el dedo blanco, la fase isquémica, ¿sí? Porque esto me lo han tratado me dice, tenés que acordarte de la bandera de Francia. Y yo no me acuerdo si la bandera de Francia, con todo respeto, ¿no?, empieza por el color rojo, por el azul. Sé que tiene rojo, azul y blanco. Entonces, no hay bandera que oriente correctamente a esto. Me parece que es recordar que esto es un vasoespasmo y que después la arteria se relaja. Eso, si hay vasoespasmo, primero hay isquemia y esa es la fase isquémica o pálida, blanca. Cuando la isquemia se mantiene, el vasoespasmo se mantiene, la extracción de oxígeno de la hemoglobina dura tanto que se convierte en una cianosis distal. Es la fase azul o la fase cianótica. Y después hay una vasorelajación con reperfusión de los tejidos y la mano se vuelve a poner roja. Así que la secuencia es blanco, azul y rojo. Insistimos que el diagnóstico es clínico. Y acá una discusión eterna con los dermatólogos, donde el dermatólogo, que tenemos varios presentes en el auditorio y no sé si online también, que el dermatólogo dice, el Raynaud tiene que tener 3 fases para ser Raynaud. Esto es una cosa injusta de mi parte porque ustedes no tienen el micrófono y yo sí. Y nosotros, como tenemos que creer en el relato del paciente, el paciente no siempre recuerda si tuvo la fase blanca. Entonces, si el paciente tiene contexto de enfermedad autoinmune, tiene un túnel carpiano, una artritis o un lupus, y tiene 2 fases reconocibles, una cianótica y otra hiperémica, la hiperémica te acordás porque te vuelve la vida a la mano, y la cianótica te acordás porque parece que la mano se te va a caer. La fase blanca no queda claro si uno la percibe o no. Entonces nosotros, el Raynaud habitualmente, con 2 fases y en un contexto clínico, lo compramos como Raynaud. Ahora, tiene todo un problema porque hay un diagnóstico diferencial que lo vamos a ver ahora, pero para eso certificar primero las características del Raynaud, ¿sí? La edad de inicio o la edad en la que se agravó. Una pregunta sumamente importante es si es unilateral o si es bilateral,
Porque si es unilateral hay una estenosis arterial, se terminó la discusión. Ahora, si es bilateral puede ser una enfermedad sistémica. Después ver si hay desencadenantes, si el paciente fuma, entre otras cosas, por ejemplo, cannabis, ¿sí? El cannabis es un gran inductor de lo que es el vasoespasmo, o si consume cocaína, ¿sí? Como cosas más importantes, como fenómeno desencadenante de Raynaud. La maniobra de Allen modificada es aquella que explora las circulaciones de los arcos palmares, primero la compresión de la radial y cubital en simultáneo, y se descomprime una y después la otra. La ocultación cardiovascular, que es fundamental, en especial detectando soplos a nivel subclavio y axilar, que puede mostrar una estenosis a ese nivel y explicar el Raynaud de un solo lado. Y después el examen neurológico local, porque el paciente puede tener una compresión en la muñeca, tener un túnel carpiano de un solo lado y tener un Raynaud en esa mano. Y ahí está resuelto el problema. Así que el Raynaud, si es sistémico, tiene valor para enfermedad sistémica. Si es localizado, pierde valor. Lo mismo en qué trabaja el paciente, ¿sí? En una consulta hace poco me vino a ver un bancario. Pero ¿usás la máquina de la sierra eléctrica? No. ¿Trabajas con el martillo neumático? No. Tenía un cargo gerencial en un banco. Muy bien. Entonces, ¿y qué haces? Toco el tambor. Y le digo, ¿y qué tocas? Y toco el chico. Y el Raynaud era de la mano izquierda. Y para los que saben algo de tambor, cuando uno es derecho, la mano izquierda es la que lleva la mano vacía y la mano derecha va con el palo, ¿sí? Entonces le dije, mirá, me parece que tenés que aflojarle al tamboril, porque lo estudié, era todo negativo. Entonces, no solo es el microtrauma del trabajo, sino de las actividades que tiene el paciente. Entonces el Raynaud puede llegar a ser primario o secundario. De todos los pacientes con Raynaud que vemos, un 10% terminan desembocando en un Raynaud asociado secundario a una enfermedad sistémica. De ese 10%, el 90% tiene una enfermedad autoinmune. Entonces, a la hora del diagnóstico, ¿sí? Mujer de menos de 30 años, sin síntomas sugestivos de autoinmune, con ANA negativo y velocidad de eritro baja, y con una capilaroscopía normal, esto es una enfermedad de Raynaud o un síndrome de Raynaud primario. Su contraparte, si se agravó después de los 30 o apareció después de los 30 años, tiene algún síntoma asociado como artralgia, o profundo decaimiento, o lo que fuera, hay ANA positivo, B es mayor de 30 y la capilaroscopía es patológica, entonces busque una enfermedad autoinmune sistémica. Obviamente el problema del diagnóstico diferencial es muy importante porque obviamente no todo lo que se pone azul es Raynaud. Entonces el Raynaud podrá ser primario o secundario, pero los diferenciales son la acrocianosis primaria, que es la mano prácticamente cianótica a permanencia, sudorosa, fría, ¿sí? La eritromelalgia, que es un cambio de color, que a veces la gente lo refiere como cambio de color con el frío, pero en realidad el cambio es hacia el color rojo, se forma una dermatitis crónica y tiene una característica que la eritromelalgia predomina en pies y alivia con el frío, a diferencia del Raynaud, que se desencadena por el frío y alivia con el calor. Después está la perniosis o el eritema pernio, es el sabañón, ¿sí? Que a veces pasa en lo que es el diagnóstico de Raynaud, porque es un acrosíndrome, y luego la líbedo reticularis, que vamos a ver ahora, que es otro acrosíndrome. Ahí se puede ver las puntas de los dedos que están más cianóticas, en una paciente con esclerodermia, y en la fotografía se ven úlceras cicatrizales en mordedura de ratón, que son características del Raynaud secundario que se ve en la esclerodermia. Acá de repente uno dice, bueno, sí, le falta un dedo a simple vista, pero si afinamos un poco más la puntería, lo que vamos a encontrar es que el Raynaud ha generado tanta isquemia con una resorción espontánea de las falanges que barrió la última falange, incluyendo la uña. Esto es una úlcera en actividad, una úlcera profunda de una mujer con una enfermedad mixta entre esclero y artritis reumatoide. Y después, algo que es de gran utilidad, con un grupo impulsado por Mauricio Cutolo desde Italia, ¿sí? Tal vez al doctor Cutolo, cuando lo lean y revisen sus capítulos, Cutolo es capaz de predecir hasta el futuro por la capilaroscopía y con todo respeto, me parece que la capilaroscopía rinde, pero no tanto, ¿sí? Entonces, me parece que hay que saber usarla. Si el paciente tiene Raynaud y el fenómeno de contracción y vasodilatación arterial es crónico, puede dejar secuelas en los vasos, ¿sí? Nosotros lo utilizamos, lo recomendamos para la valoración del Raynaud. Y entonces ahí lo que se enfoca es, en ese cuadrante del dedo, se debería ver la arquitectura de la circulación capilar normal, que abajo está reflejada con lo que es la foto digital de los capilares, con la arquitectura vascular normal.
Ahora también podemos ver diferentes situaciones, como en esta, ¿sí? La dilatación de los megacapilares, las hemorragias presentes. Con esto hicimos diagnóstico de esclerosis sistémica temprana en actividad. Y también una fase avanzada de esclerodermia donde está perdida la estructura y la arquitectura vascular, ¿sí? Que son cosas muy orientadoras al diagnóstico, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente con Raynaud, recomendamos hacer una capilaroscopía, ¿sí? Para los dermatólogos, una de cal y una de arena, ¿no? Esta es la buena. Entonces, si la capilaroscopía es normal, el fenómeno de Raynaud debe ser interpretado como primario. Si la capilaroscopía, ojo porque a veces uno tiene capilaroscopía normal, pero hay imágenes de vasos alterados, ¿eh? Eso está bien escrito, eso hay que consultarlo con los dermatólogos. Está definido qué es una capi normal y qué es una capilaroscopía patológica. Hay determinado número de capilares alterados, no es tener 2 o 3 y lo informás como patológica, ¿sí? Entonces, si es francamente alterada, entonces ese Raynaud es una evidencia más a pensar que es secundario, en especial en una enfermedad autoinmune. De las alteraciones cutáneas voy a tratar de hablar de las cosas generales, pero en especial de la fotosensibilidad. La fotosensibilidad tiene un nombre y una definición técnica que es la erupción polimorfa lumínica. Y cuando decimos lumínico, en la persona que tiene fotosensibilidad, tenemos que tener presente que esa fotosensibilidad es a los rayos ultravioletas y a la luz artificial. Ayer nos decía una paciente en la policlínica que cuando va al dentista y el dentista le pone la lámpara para iluminarle, se le desencadena una rosácea brutal que el dentista le dijo, che, no tendrás un lupus. Entonces dije, buenísimo, porque ahora el dentista hace diagnóstico de lupus junto con nosotros. Pero bueno, entonces le dije, mire, usted cuando entra a un ambiente calefaccionado, la cara se le pone roja como un tomate sistemáticamente. Y si le da vergüenza algo que le dicen, me hierve la cara. Entonces son descripciones características de lo que es la rosácea, que es una lesión cutánea fotosensible y que no hay que confundirla con la fotosensibilidad del eritema malar del lupus eritematoso sistémico. Entonces, esa fotosensibilidad que dispara picazón, prurito, sensaciones de parestesias, luego de la exposición a la luz, sea solar o artificial, ¿sí? Nosotros vemos que lo afecta obviamente en zonas fotoexpuestas, cara, cuello, escote y miembros, que puede haber algún fármaco como desencadenante, en especial las sulfas, y después que de las autoinmunes que son fotosensibles, el lupus y la dermatomiositis son las que mandan, ¿ah? Este es un ejemplo de lo que es rosácea, de un trabajo de la New England, donde se especifica, ¿sí? Por lo menos que hay al menos 4 tipos de rosácea, que es una lesión fotosensible, donde hay una que es teleangiectásica, otro tipo de rosácea que es pustulosa o pápulo-pustular, y que estas últimas dos pueden cursar con síntomas de ojo seco. Entonces tú tenés una mujer joven con un eritema fotosensible y que te cuenta que tiene seroftalmia. Lo que haces es le pedís un antinuclear, cuando viene el antinuclear 1 en 40, le decís, señora, es probable que tenga un lupus. Y después la referís a alguien que maneje un poco más y no tiene lupus, lo que tiene es una rosácea, ¿sí? Entonces es muy importante poder hacer la anamnesis diferencial de la fotosensibilidad de la rosácea de lo que es el eritema malar del lupus. Estos sí son pacientes con lupus, con el eritema malar en agudo, que ven cómo se respeta el surco nasogeniano, ¿sí? Afecta la frente y afecta también los malares. Esto es una imagen, no se ve bien, pero son lesiones policíclicas, ¿sí? Del eritema cutáneo subagudo, el lexa, y después una mujer que en cara tenía, ¿sí? una lesión de tipo crónico, un lupus crónico, un lupus discoide, lesiones descamantes con atrofia importante cutánea por debajo. Este es un eritema malar en su esplendor, en el sentido de decir fue captado precozmente, ¿sí? Y este es una mujer que tiene un eritema malar, que la vimos una vez en la consulta y no vino más, y eso refleja el apego que tiene ella a su enfermedad. En el sentido de esta, la gran atrofia cutánea que tiene, ven cómo el surco nasogeniano queda respetado, está indemne, esto en la rosácea no pasa, y ven cómo trepa sobre el puente de la nariz el eritema malar del lupus agudo. Estas son otras manifestaciones, como es el eritema periungueal, esto es un signo de actividad en el lupus, y lo mismo el eritema palmar. Esta
Este es el lupus hair o cabello lúpico. Esta es una paciente que tuvimos internada en el servicio. Esta es otra característica también de alteración cutánea en el lupus. Y pasamos ahora a la livedo reticularis. La livedo reticularis es una cosa que puede ser patológica, anda más o menos puede ser patológica o puede ser fisiológica. Vamos a tratar de discriminarlo, ¿sí? Acá se ve cómo se conforma una red de vasos que tratan de configurar círculos cerrados, ¿sí? Entonces ese sería el aspecto de la livedo reticularis. Luego les voy a mostrar una imagen mucho más... Ahí está. Entonces, la definición de livedo reticularis. Me parece que el punto clave es el siguiente, ¿sí? Es el aspecto moteado o similar a una red que aparece en las piernas, en especial en las piernas, en cara anterior de muslos, en la cara interna, que en principio para ser considerada como patológica es no reversible con el calor. Esto cuando ve una mujer joven de fototipo 1, de una tez muy clara, y hace frío y se la pone de pie a la paciente, se puede ver la red venosa visible, y cuando uno recalienta el ambiente, ¿sí? O la piel se recalienta, esa imagen de red que se ve de las venas sobre las piernas, esa imagen después desaparece. Eso es una livedo fisiológica. A diferencia de que cuando en un ambiente cálido, como tratamos de tener en la policlínica, ¿sí? Por eso el pedido de estufas, la livedo no desaparece. Entonces, si el recalentamiento del ambiente hace que la imagen no desaparezca, es patológico. La mejor manera de verlo es con la enferma de pie y en un ambiente frío. Y después, bueno, hay que recalentar o pedir que se abrigue. Y si desaparece, es fisiológica. Si persiste, es patológica. Hay una disquisición de la livedo, que es la livedo racemosa, ¿sí? Donde la livedo racemosa, la característica es que los círculos son irregulares, ¿sí? A diferencia de la livedo reticularis primaria, donde son círculos regulares y completos. Este es un esquema que se los quise dejar porque me parecía bien importante en el sentido de decir, la livedo reticularis, sola o acompañada. Si está sola, la podemos ver desencadenada por el frío, fármacos, o en el caso de lupus, artritis o poliarteritis nodosa, o mismo en el síndrome antifosfolipídico. Ahora, si la livedo viene con acompañamiento, ¿sí? Por ejemplo, con necrosis, con úlceras o con nódulos, la situación es de mayor gravedad y puede ser una PAN, una vasculitis ANCA positiva, un síndrome antifosfolipídico u otras cosas como por ejemplo una crioglobulinemia que anda por acá, ¿sí? Esta imagen de la livedo es una imagen del Lancet del doctor Ruiz Irastorza, que es uno de los tipos que más se dedica a síndrome antifosfolipídico. El eritema nodoso es mucho más corto porque son pocas cosas en el sentido de tratar de desestimular la búsqueda de un autoinmune cuando uno ve un paciente con eritema nodoso. El eritema nodoso es un episodio de paniculitis, de inflamación del panículo subcutáneo, ¿sí? Obviamente con inflamación de características agudas y que tiene una característica que se presenta como nódulo doloroso violáceo que no deja úlcera ni cicatriz y a veces puede cursar con un poco de síntomas sistémicos. Ahora, esa es la imagen, ¿sí? del eritema nodoso. Cuando nosotros vamos a buscar las etiologías en un centro de muchísimo nivel, en un trabajo publicado por García Porrúa, que es uno de los que trabaja con Miguel González Gay, que es un español que trabaja muy bien en vasculitis, ellos, en el mejor de los escenarios, logran detectar la etiología en el 60%. Así que yo calculo que nuestro medio es mitad y mitad. La mitad podremos saber, la otra mitad no. Con suerte. De esa mitad conocida, ¿sí? Las infecciones se llevan la gran mayoría, en especial las inducidas por los estreptococos, ¿sí? Hay que pedir una ELO para valorar un eritema nodoso. La otra infección puede llegar a ser la tuberculosis. Y dentro de las autoinmunes, lo otro que da eritema nodoso puede ser una sarcoidosis. También hay otras patologías, ¿sí? Hay patologías neoplásicas, hemopatías. La enfermedad de Behçet representa un 2% nada más, ¿sí? Y después el eritema nodoso del embarazo. O sea que la búsqueda de la etiología del eritema nodoso, uno trata de no insistir demasiado porque la llegada al fracaso es de la mitad. La relación es 50% de probabilidad de que tú puedas encontrar la etiología. Del púrpura vascular, dos cosas. Lo primero, si no se palpa, el púrpura es por patología plaquetaria, ¿sí?
O tiene déficit, lo más probable, como en el caso del lupus, o tiene una plaquetopatía, una cosa ya mucho más rara. Ahora, si el púrpura es palpable, entonces es de origen vascular. Si se palpa, es vascular. Entonces, podrá ser una vasculitis leucocitoclástica habitualmente, secundaria, infección, neoplasias o una enfermedad autoinmune sistémica, o podrá constituir una vasculitis en sí misma de mediano y de pequeño calibre. Del síndrome seco, uno está acostumbrado a revisar la parte de la seroftalmia y la serostomía, pero hay más cosas de eso, donde nosotros insistimos en la presencia de una tos seca o serotráquea, la piel seca o serodermia, la constipación y en la mujer la dispareunia. Ahora, hay que tener cuidado porque la mujer, desde que entra en su periodo de la perimenopausia y menopausia, son síntomas que aparecen ya propios de la falta de estrógenos. Entonces, hay que tener cuidado cuando preguntamos estos síntomas secos en mujeres que son menopáusicas. Uno de los datos en la anamnesis que más nos rinde a nosotros es cuando sienten boca seca, si se lleva un vaso de agua a la cama y se despierta de noche para tomar agua, ¿sí? Eso es un síntoma bastante fiel para diagnosticar la serostomía. Bueno, imágenes tomadas de internet, una úlcera de córnea, obviamente por desequedad, y una lengua glosítica depapilada con queilitis angular. Y después tratar de ordenar un poco el capítulo del diagnóstico en base al síntoma seco. Se puede tener un síndrome seco a secas y termina ahí. Se puede tener un síndrome de Sjögren primario que tiene requisitos para clasificarlo como tal, pero nosotros, y en este entorno de discusión, lo más probable que veamos sea un síndrome de Sjögren asociado o secundario. Eso es una discusión que con Martín en algún momento le vamos a poder profundizar. Si ese Sjögren, no se sabe si hay que llamarlo Sjögren o síndrome seco asociado, ¿sí? Si es secundario en autoinmune sistémica, la más de las veces lo vemos con la artritis reumatoide. Con una autoinmune localizada, la más de las veces lo vemos con la tiroiditis, ¿sí? Y después si es secundario o asociado a una infección viral crónica o a otras patologías infiltrativas como la sarcoidosis o los linfomas. De los síndromes secos a secas, recuerden que la serostomía puede ser producida por muchísimos fármacos o lisa y llanamente por una diabetes tipo 2 de poco tiempo de evolución. O sea que puede tener síntomas secos un diabético, ¿sí? Y no tiene necesariamente un Sjögren primario. Y la seroftalmia, hay una entidad que se llama pemfigoide ocular cicatrizal, que los oftalmólogos, que me hubiera gustado ver alguno acá en online o aquí cerca con nosotros, el pemfigoide ocular es una enfermedad también autoinmune, pero está limitada al ojo y que da síntomas secos. Entonces muchas veces hay que biopsiar la conjuntiva ocular, confirmar que se trata de un pemfigoide ocular cicatrizal y poder decir, mire, usted no tiene un Sjögren, usted lo que tiene es un pemfigoide ocular cicatrizal. Esta sí es la imagen de una paciente con un síndrome de Sjögren primario, con una gruesa hipertrofia parotidia y también submaxilar, que cumple requisitos con anticuerpos positivos. Y obviamente, como hay requisitos de clasificación, son 6, ¿sí? Donde la pregunta que se podrán hacer aquí, o de repente los que están online, es ¿hasta dónde insisto con la biopsia de la mucosa yugal? Un tema importantísimo. Y esto, de manera resumida, yo les podría decir, a ver, si los síntomas son la seroftalmia y la serostomía, ¿sí? El tratamiento no va a depender de la confirmación anatomopatológica, porque va a ser hidratación y nada más. Si la manifestación extraglandular se trata de una artritis, bueno, con algún contexto inflamatorio, un ANA1 en 80, un factor reumatoide en 60, de repente compro el planteo de síndrome de Sjögren y lo trato con hidroxicloroquina, pero no biopsio. Ahora, si el paciente tiene una polineuropatía o una afección grave del sistema nervioso central, para poder documentar, ¿sí?, lo que yo voy a hacer con ciclofosfamida, por ejemplo, para tratarlo, necesito tener una biopsia que confirme que el infiltrado linfocitario o linfoplasmocitario de las mucosas es de tipo 3 o 4, como se pide en la clasificación, y a ese paciente lo biopsio. O de cara a un diferencial, porque capaz que es un linfoma o es una sarcoidosis. Entonces, antes de tratar manifestaciones graves del Sjögren que son extraglandulares, entonces ahí confirmo con anatomía patológica. Si no, va a ser muy difícil. De las cosas que no pueden faltar cuando uno tiene que hacer el diagnóstico es que tenga anti-RO y anti-LA, que sea serológicamente negativo para VIH y hepatitis C, y bueno, y poder descartar que no sea un Sjögren secundario a AR o a lupus.
de las úlceras orales brevemente. ¿Sí? Las que nos interesan son aquellas que asocian manifestaciones sistémicas. Úlceras orales tenemos muchos, ¿sí? Algunas por patología local, en especial en los fumadores, algunas lesiones que son preneoplásicas, pero las que sobre todo vemos son la aftosis oral recidivante idiopática, que son úlceras que duran de repente menos tiempo en la evolución, duran de repente 10 días, a veces menos, a diferencia de repente de las úlceras orales asociadas a enfermedad sistémica, que son más sintomáticas, se prolongan en el tiempo y básicamente están asociadas con síntomas sistémicos o a enfermedad autoinmune o a enfermedad inflamatoria o infecciosa. En el primer esquema, las 3 autoinmunes que dan úlceras orales por frecuencia es la enfermedad de Behçet, el lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Sjögren. Eso en el contexto de una autoinmune sistémica. O sea, si me preguntan, paciente con úlceras orales recidivantes, ¿qué autoinmune le estudio? Básicamente estas 3. El problema del Behçet, ahora lo vamos a ver, es que es un diagnóstico de descartes. Me parece más importante pensar que si hay síntomas sistémicos, podamos estudiar primero las otras entidades que dan úlceras orales, empezando por la enfermedad celíaca. 1 de cada 100 uruguayos tiene enfermedad celíaca. Entonces, si viene por úlceras orales, se justifica pedir una antitransglutaminasa para el diagnóstico. Ya la enfermedad inflamatoria intestinal es menos frecuente, pero da úlceras orales. Las espondiloartropatías se ven también y tenemos herramientas para llegar al diagnóstico. Habitualmente se asocian al HLA. Y después tenemos que hacer un VIH porque esto puede ser una situación de inmunodeficiencia. Estas son las 4 entidades, si se quiere, no autoinmunes, más allá de que la celíaca es una autoinmune, pero es órgano específica. Me parece que tienen que ser descartadas antes de pensar en que hay una enfermedad autoinmune de fondo. En el caso del Behçet, les decía, las úlceras orales, esta mujer hizo una trombosis de los senos venosos, y esto es una úlcera escrotal en un paciente que debutó con una neuritis óptica isquémica anterior, ¿sí? Acá se pudo confirmar en el caso del paciente, ¿sí? Era el HLA compatible, B51, y además tuvimos la suerte de presenciar ese 20% de rendimiento del test de Patergia. El test de Patergia y el HLA se recomiendan no solicitarlos en el estudio del Behçet cuando la enfermedad es poco sintomática. Ahora, si le vas a ofrecer talidomida, ciclofosfamida o azatioprina, me parece que tenés que tener la mayor cantidad de certeza posible para llegar a la enfermedad. Y la certeza en el Behçet es todo un problema porque es un diagnóstico de descartes. Entonces, acá no hay biopsia ni estudio confirmatorio. Y ese es un problema porque si uno hace diagnóstico de Behçet, es muy difícil sacárselo después de arriba. En el test de Patergia, ¿sí? Que consiste en la administración de 0,5 mililitros de suero fisiológico subcutáneo, la moneda de a peso para darle autenticidad a la imagen, y acá se ve una pápula, ¿sí? De más o menos 1 centímetro de diámetro sobrelevada, que esto se dio en el paciente que vimos en la foto anterior, ¿sí? El test de Patergia se ve en un 20% nomás de los pacientes, pero si da, bueno, sirve. No es patoneumónico de Behçet, los dermatólogos saben bien que corresponde a otro tipo de alteración, pero si está en este contexto, suma el diagnóstico. La debilidad muscular como último síntoma, en especial, ver que se trate de una patología, ¿sí? Con disminución de fuerzas proximales, progresiva, y valorar si se asocia a dolor o no. O sea que si el paciente refiere una disminución de sus fuerzas a nivel proximal y que ha progresado, es un síntoma que sirve, donde nosotros podemos apoyarlos con algunas de estas valoraciones. A ver, estos 4 puntos no hay que tomarlos al pie de la letra, o sea, en función de lo que vaya apareciendo. Lo que sí me gustaría insistir es, independientemente de si el paciente tiene o no enzimas positivas, o el electromiograma sirve o no, es con la biopsia muscular. Porque la biopsia muscular termina de definir la discusión y hay que hacerla antes que tarde. Porque cuando uno la hace con el paciente cuando ya viene con 6 meses de metotrexate, la biopsia está desvirtuada, ¿sí? Entonces muchas veces el paciente se hace diagnóstico de miopatía inflamatoria y la biopsia de músculo te dice dermatomiositis. ¿A quién le creo? Esto es como en fisiología, ¿le creo al libro o al sapo? ¿Sí? Entonces el libro me dice una cosa, pero la biopsia me dice otra. Si la biopsia del músculo me dice dermatomiositis, es dermatomiositis, porque el perfil de infiltrado linfocitario del músculo es diferente si tiene afectación cutánea o si tiene afectación muscular. Esto me costó creerlo, pero lo pregunté, lo revisé y es así. Por tanto, si la biopsia dice dermatomiositis, te ponen un problema, porque no tuvo manifestaciones cutáneas, no le viste el eritema en heliotropo, por ejemplo,
pero tenés que salir a perseguir un cáncer porque 1 de cada 3 tiene una neoplasia oculta a diagnosticar en los próximos 3 a 5 años. Por tanto, si la biopsia dice dermatomiositis, se encara como dermatomiositis. Somos nosotros, insistimos bastante con la biopsia muscular, salvo que el cuadro sea claro. Una dermatomiositis juvenil con un movimiento de CPK de 5.000 unidades y un electromiograma positivo, se terminó el asunto, lo tratamos y vemos. Entonces, al momento de los diferenciales, primero, si es muy joven, no olvidarse que existen distrofias musculares y miopatías metabólicas, que es un capítulo que lo maneja el genetista y el neurólogo. Valorar específicamente la toma de fármacos como las estatinas, los fibratos y peor, la combinación de los dos. Eso da mucha miositis, debilidad, miopatía, inclusive movimientos enzimáticos respetables. No olvidar la miopatía por corticoides, que no se confirma por biopsia, así que el diagnóstico es, le bajás los corticoides y ves qué pasa. La biopsia no te va a aportar nada. Después las endocrinopatías, la patología de la tiroides, el hipopara o el hiperpara, la diabetes y el déficit de vitamina D se asocia mucha astenia y a debilidad. Las infecciones tienen que ser exploradas. Nosotros sabemos que está escrito en la literatura la triquinosis, eso depende de la biopsia, la única manera, ¿sí? Nosotros no hemos visto ninguna, pero tampoco tenemos gran experiencia en esto. Y después de las autoinmunes, las que mandan en la debilidad muscular es la dermatopolimiositis, la miositis por cuerpos de inclusión y la sarcoidosis. Para recordar, y con los tiempos establecidos, las siguientes cosas para llevar a casa. Buah, a casa o al consultorio, ¿no? Valore la presencia de Raynaud, fotosensibilidad, libedo, síndrome seco, úlceras orales y debilidad muscular. Son los síntomas más claramente orientadores. Son 7 y uno, si valora a alguien de autoinmune, tiene que preguntar estas 7 cosas. La clínica, ¿sí? Hay que considerarla sea aislada, sucesiva o simultánea. Tenemos que objetivar la sospecha de autoinmunidad con un estudio analítico apropiado. No puede ser la clínica es soberana. La clínica es soberana para unas cosas, pero necesitamos objetivar con paraclínica. Los criterios que ustedes leen por ahí no son criterios de diagnóstico, son criterios de clasificación. Y el diagnóstico sigue siendo clínico y analítico, porque no es la discusión de el paciente no cumple con los criterios para lupus, tiene 3 de 11. Bueno, sí, pero hay que tratarlo como si fuera un lupus. Por tanto, los criterios que vemos son de clasificación, no son de diagnóstico. Y después, por último, hay que recordar, para matar un mito que anda ahí en la vuelta, donde dice que las enfermedades autoinmunes son toda una misma enfermedad que se expresa un poco diferente. No. Las enfermedades autoinmunes son entidades claramente bien definidas y separadas. Se parecen todas, se tratan con el mismo grupo de fármacos, pero el rótulo de la enfermedad va a ser una pauta para ver cómo lo controlo, cómo lo estudio y qué pronóstico le digo que le tiene. No es lo mismo decir tiene un lupus que tiene una enfermedad mixta del tejido conectivo. A uno le va a dar al riñón y otro le va a dar a los pulmones. Y los pronósticos son diferentes. Uno se puede llegar a trasplantar y a dializar, pero si la fibrosis pulmonar es extensa, el pronóstico es otro. Estamos a las órdenes, martes y jueves. Esto está en la página web, que la tienen en el link. Para los compañeros que están online en este momento pueden en el intervalo visitarla. Y después invitarlos al latinoamericano el 18 de septiembre en Río. Es el Mundial de Antifosfolipídicos y el Latinoamericano de Autoinmunes. Es carísima la entrada, es carísima el alojamiento. No los puedo invitar, pero si quieren ir, nos vemos por allá. Muchas gracias. Me informan... No tengo. Me dicen desde la cámara de la cabina de control que tengo 7 minutos. Si alguno quisiera preguntar alguna cosa puntual o específica y que no sea muy difícil, porque como estamos online, preguntas. Juan. No, 2 cosas. Una, le voy a hacer una pregunta al doctor Gairoli, a Nino. La otra, quiero aclarar que esa invitación, cuando dijo que estábamos a las órdenes, es que tiene como beneficio que está atendido por sus propios dueños, ¿no? Es importante eso. No, ¿cuándo? Porque lo hemos hablado, ¿cuándo tú biopsias lo que parece ser un eritema nodoso?
¿Y qué confusiones te puede generar el eritema nodoso cuando la localización no es tan pretibial? La pregunta de Juan es para un Ateneo con dermatólogos, ¿no? Nosotros, cuando el contexto clínico acompaña, ¿sí?, la manifestación es típica del eritema nodoso, recorre una fase de sobrelevación, dolor de 15-20 días, remite de repente con baja dosis de corticoides, no deja secuelas. Bien, pero ahora ahí nosotros no lo biopsiamos si el contexto clínico acompaña. Tiene tos seca, tiene radiografía compatible con alguna tomografía con ganglios, parece ser una sarcoidosis, porque la biopsia, ¿qué nos va a arrojar? Nos va a decir que tiene una paniculitis. Ahora, no todas las lesiones del subcutáneo, no todas las paniculitis son eritema nodoso. Y entonces va del síndrome mielodisplásico a la metástasis subcutánea, al linfoma, ¿sí? Entonces, la mala evolución de esa paniculitis en cuanto a la respuesta terapéutica, al tipo de secuela que deja, ¿sí?, pero en especial al resto de los síntomas acompañantes, justifica que el paciente se biopsie la lesión. Porque a veces, y como bueno, lo hemos discutido con Juan, nos ha pasado de, frente a la mala evolución de un paciente con un supuesto eritema nodoso, bajo ciclosporina, prednisona, etc., y la persistencia con refractariedad, en cuanto bajaba la prednisona, se rebrotaba de sus bultos subcutáneos, se biopsió y terminó siendo un infiltrado eosinófilo, una manifestación paraneoplásica de una mielodisplasia. Entonces, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Entonces, en el contexto clínico apropiado, con una evolución donde regresa, el eritema nodoso lo deja quieto. Pero si se ulcera, persiste, recae con facilidad, me parece que hay que biopsiarlo porque puede ser una manifestación, como veíamos, de una neoplasia. Hiciste un algoritmo allí que decía Raynaud, flecha, capilaroscopía, normal patológica. Te pregunto, ¿te referís con eso al Raynaud sin necrosis? Si te consulta con necrosis, es secundario por definición. Tal como lo dice Juan, si el Raynaud asocia úlceras digitales, la capilaroscopía me va a servir para ver si está en actividad la esclerodermia o si tiene un patrón esclerodermiforme, y ahí la discusión será, ¿tiene un esclero o tiene una dermatomiositis? Ahora, si el paciente tiene un Raynaud, es una persona joven, no tiene episodios de isquemia crítica, nunca se le puso el dedo negro y el cirujano le dijo, mire que se lo puedo cortar, ¿sí?, cosa que pasa. O peor, el paciente se lo escarba con una aguja porque la uña no sé qué iba a descomprimir y salió pus y así me alivió. Eso es terrible, ¿sí? Entonces, si el Raynaud no se acompaña de fenómenos de isquemia crítica, ¿sí?, inclusive, y el contexto clínico acompaña, la capilaroscopía uno puede obviarla, ¿sí? Ahora, si a uno le quedan dudas, más que revisar en lo serológico y si el Raynaud no tiene fenómenos isquémicos agresivos, una capilaroscopía es muy buena. Hemos llegado al diagnóstico de síndrome antifosfolipídico por capilaroscopías patológicas. Una persona sin otro síntoma más que el Raynaud, bueno, como disponíamos de la CAPI, le hicimos la CAPI, tenía un perfil de alteración no orientador a ningún patrón esclerodermiforme ni característico. Dijimos, vamos a revisarle las serologías. Y encontramos anticardiolipinas. O sea, en definitiva, como dice Juan, si hay isquemia crítica o hay lesiones, bueno, la CAPI te va a aportar muy poco, porque eso es un Raynaud secundario.